Seguimos en el programa y empezamos nuestro segundo tema de debate, invitando a los televidentes y tuiteros a que respondan a la siguiente pregunta que aparece ahí en sus pantallas en este momento. ¿Qué opina sobre la nueva ley de seguridad ciudadana en España? Ni las movilizaciones, ni los recursos ante el Tribunal Constitucional, ni mucho menos las críticas de organismos europeos lograron frenar la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, denominada por los opositores como Ley Mordaza. La nueva norma, que entró en vigor este 1 de julio, ha causado polémica durante los últimos meses debido a que para muchos servirá de herramienta para que se violen las libertades de expresión de diferentes maneras. Entró en vigor la denominada Ley Mordaza en España. Porque para nosotros la protesta es democracia. Es la forma que tiene la población de decir al gobierno lo que no le gusta sin tener que esperarse a 4 años para votar. Se trata de la iniciativa legislativa nombrada como Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana e impulsada por el gobierno, que llega pocos meses antes de las elecciones generales. La norma, que ha sido criticada por varios sectores por sus medidas aparentemente represivas contra la libertad de expresión, incluye 45 infracciones que tendrán sanciones entre los 100 y los 600.000 euros, dependiendo si son delitos leves, graves o muy graves. La razón del por qué la califican como ley mordaza es que, aunque tiene impacto en diferentes ámbitos, su enfoque principal se centra en el recorte de libertad de información y manifestaciones, lo que le ha generado críticas de diferentes sectores, en especial de los expertos en derechos humanos, que cuestionan 5 acciones que la normativa limitará a partir de hoy. Manifestarse junto al Congreso y el Senado. Desde ahora se considera una infracción cualquier perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. Fotografiar a policías. Las cámaras de video, que se han multiplicado en las manifestaciones durante los últimos años para captar abusos policiales y servir como pruebas para las condenas de los agentes, ya no podrán grabar los ataques de los uniformados, porque será considerado un delito que pone en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Parar un desahucio. En nombre de la seguridad ciudadana, la nueva normativa sanciona, prohíbe y criminaliza los intentos de detener un desahucio o desalojo, lo que le permite a la policía sancionar a aquellos que obstruyan a cualquier autoridad que esté realizando este procedimiento. Protestar en las alturas. Los agentes podrán multar el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando existe un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes. La resistencia pacífica y las sentadas. La nueva normativa otorga a la policía capacidad de multar a quienes se nieguen de disolver reuniones o manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene la autoridad competente. Libertad de expresión y de manifestación. Vamos a debatir este tema y saludo en Madrid, en España, a Dionisio García Carnero, senador por el Partido Popular, portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en el Senado. Y en Valencia, también en España, nos acompaña Carlos Martínez, analista político internacional. A los dos, gracias por participar esta noche. Y bienvenido, senador García Carnero, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación a tan altas horas en España, y gracias por acompañarnos. La primera pregunta se la quiero trasladar a usted para que por favor nos explique a la teleaudiencia. Quizás la principal duda, atendiendo las críticas de los opositores, es que esta ley, dicen ellos, por eso le han puesto el nombre de Mordaza, según ellos, porque amordaza la protesta en las calles, y dicen ellos que es controla y resta y merma la libertad de expresión. Bienvenido, una buena noche, y las primeras respuestas para estas críticas. Adelante. Buenas noches a ustedes. Buenas noches a todos los televidentes de las Américas, y muchas gracias por ofrecerme esta posibilidad. Yo desde luego no comparto algunas de las críticas que se han manifestado y que ustedes han puesto de relieve en la entradilla, ¿no? A mí me parece que esta ley, que quienes la descalifican la llaman mordaza, y es el primer, síntoma de falta de respeto y de análisis a la ley. Es una ley que está pensada, como su nombre indica, para la seguridad ciudadana, para preservar el constitucional y democrático derecho de libre expresión, y a la vez conciliar ese derecho
con el derecho de respeto a los bienes, a las personas, a las instituciones. Eso es lo que pretende esta ley. Pretende amparar el derecho de manifestación, el derecho de protestar, el derecho de expresar discrepancias en absoluta libertad y a la vez proteger también el derecho del resto de los ciudadanos a que esas manifestaciones no destruyan, por ejemplo, bienes públicos, no ocupen instituciones públicas. Antes, en los ejemplos que usted ha citado, por ejemplo, dice no se puede fotografiar a las autoridades, a los agentes de la autoridad. Oiga, mire, está demostrado que en algunas manifestaciones se hacían fotografías de policías para distribuirlos por la red y para señalarles como si fuesen, en vez de agentes de la autoridad, verdugos. Eso es lo que se pretende, no otra cosa. O preservar las instituciones máximas de la soberanía nacional, que son el Congreso y el Senado, no es proteger a los diputados, es proteger a las instituciones. Creo, sinceramente, que se pueden hacer cuantas protestas, cuantas manifestaciones sean deseables, con respeto a las principales instituciones del Estado, u ocupar la vía pública. En Madrid hemos tenido multitud. Una cosa es manifestarse y otra cosa es ocupar un espacio público que pertenece no solo a los manifestantes, sino a todos los ciudadanos durante días o semanas, como ha ocurrido. Ese tipo de cosas son las que se pretenden regular con esta ley. La convivencia entre el derecho a exponer y a manifestar y a protestar, y el derecho también del resto de los ciudadanos a tener una convivencia y una vida normal. Claro, y sin lugar a dudas, senador García Carnero, más adelante vamos a tener otros aspectos, porque quizás en este momento estamos hablando de las críticas que se han enfocado en eso, en el tema de la libertad de expresión, en el tema de las protestas, las manifestaciones, pero hay otros puntos que son bien interesantes y que vale la pena que los toquemos, aunque sea muy a la ligera, pero que por lo menos la gente y la teleaudiencia también conozca que se habla también de algunos otros elementos claves para conocer esta ley, que como bien lo señala usted, el nombre es precisamente para la protección y la seguridad. Voy a darle las buenas noches y el agradecimiento a Carlos Martínez por participar con nosotros, Carlos, y hablemos un poco de las críticas que se han suscitado en España. Adelante, lo escuchamos, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues las críticas son de muy diferente tipo. Yo me voy a centrar en una que creo que no se está haciendo suficientemente hincapié. Independientemente de que no esté de acuerdo con el senador García Carnero con algunas cosas que he dicho, yo voy a centrarme en este primer momento en otra cosa. Lo que hace esta ley, más la reforma del Código Penal, es un ataque al Estado de Derecho, pero de plano. ¿Por qué? Porque muchas conductas, incluidas las que está diciendo él, manifestaciones ilegales, manifestaciones frente al Congreso, coacciones a la policía, violencia contra la policía, etcétera, son delitos que estaban en el Código Penal. Lo que hace la ley Mordaza es quitar un montón de competencias a los jueces porque el gobierno del Partido Popular no estaba conforme con la sentencia de los jueces que juzgaban de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y quitan todas las competencias a los jueces y se las arrogan ellos mismos, y los mismos policías que te denuncian serán los que te sancionen con estas multas, que son de una cuantía totalmente desproporcionada. Es desproporcionado que en un país que la mayoría de los trabajadores no llega a los 1.000 euros mensuales se pongan multas de 600.000 euros para supuestos que no constituyen delitos. Es un absoluto disparate de proporción, y yo creo que yo confío y estoy convencido de que el Partido Popular es un partido democrático, pero ha creado unos instrumentos, unas herramientas que perfectamente podrían valer para un gobierno de tipo autoritario y de reprimir directamente a la población sin ningún tipo de control judicial. Y eso yo creo que es algo preocupante. Y luego está aparte, lógicamente, todas las críticas que bien ha visto el señor en la entradilla, y de las cuales me imagino que tendrá tiempo para hablar en este debate. Ahora, dos aspectos que me llaman la atención de la ley y quiero también profundizarlos con el senador Dionisio García Carnero. En un aspecto dice que hay devoluciones en caliente de inmigrantes indocumentados en las zonas fronterizas con Marruecos. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza con Ceuta o Melilla y se resistan a devolverse serían rechazados en España a fin de impedir su entrada.
un aspecto. 2, registro de pasajeros en el sistema de transporte extraurbano, interurbano y en los terminales aéreos para combatir la llegada de extranjeros armados o yihadistas. Por favor, senador, estos dos aspectos de la ley también, profundicemos un poco en ellos. Bien, previamente me gustaría dar mi opinión, la opinión del Partido Popular respecto a las apreciaciones que ha hecho el señor Carlos Martínez. Mire, no se trata de quitar competencias a los jueces. Se trata, al contrario, de que una causa que puede ser penal se convierta en una falta administrativa y que la administración, no los policías, los agentes de la autoridad, lo que hacen es sancionar o denunciar una conducta. Quien ha de sancionar es la administración, y ante las sanciones de la administración pues caben, como la ley de procedimiento administrativo establece, todo tipo de recursos. Por lo tanto, no creo que en absoluto se limiten competencias al Poder Judicial. Al contrario, nuestros juzgados están atascados de multitud de causas de este tipo. Mire, hoy, por ejemplo, hemos escuchado que en España se ha detenido a unas integrantes de una banda de delincuentes, de pequeños delincuentes, a los que se les detiene 100 veces, 200 veces, y que, en fin, las actuaciones judiciales se retrasan enormemente y no causan efecto. Bueno, pues ese tipo de cosas, o los comportamientos, por ejemplo, durante manifestaciones contra agentes de la autoridad, contra mobiliario público, yo creo que son mucho más efectivas, mucho más rápidas, y además no tienen la catalogación de delitos, sino de falta administrativa. Y la administración en España es garantista, y la administración pública en España no se puede tachar o dudar de su imparcialidad, y los procesos establecidos por la administración pública en España merecen desde luego por nuestra parte todo crédito. Por lo tanto, eso de decir que se apartan causas a los jueces con el ánimo de que es generar una sospecha sobre los funcionarios de la administración pública española, que son magníficos profesionales, que aplican la ley, que dan el trámite a los recursos y que no actúan caprichosamente al albur de cualquier gobierno, ¿no? Pero en fin, entiendo que pueda haber personas que lo interpreten de otra manera. Yo no pretendo aquí reproducir el debate que hemos tenido largamente en el Parlamento. Y respecto de esos otros asuntos que usted me señalaba, mire, quiero decirle, quienes no tienen, quizá en los países donde nos están escuchando, no tienen o no conocen con detalle la situación que se vive en Ceuta y en Melilla, por ejemplo. Ceuta y en Melilla son dos ciudades españolas que están en el norte de África y que soportan la frontera entre la mayor desigualdad económica creo que conocida en el mundo, entre África y Europa, una desigualdad económica que hace pues que mucha gente quiera venir a España para entrar en Europa, y eso se convierte en pasto de las mafias. En pasto de las mafias, las personas que intentan venir lógicamente a mejorar sus condiciones de vida, pues son manejadas por mafias que hacen auténticas fortunas. Y la ley lo que pretende es dotar a los funcionarios públicos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de una competencia suficiente para ejercer ahí la labor que tienen que hacer, que es ejercer de frontera. Eso es una frontera, y una frontera tiene pues una línea de separación entre dos mundos, y no se puede cruzar impunemente. Hay que cruzarla pues con las debidas garantías. Y el otro tema que usted me hablaba, me gustaría también que entendiesen la amenaza que está sufriendo toda Europa, y España en particular, por su proximidad y por sus connotaciones históricas con el mundo yihadista radical. De manera que
en este equilibrio entre la libertad y la seguridad, yo creo que en este campo en concreto al que usted se refiere, los ciudadanos españoles están dispuestos, o la mayoría de los ciudadanos están dispuestos, pues a soportar algún tipo de incomodidades que le pueda suponer pues los registros o en fin, una más minuciosa actuación de las fuerzas de seguridad en aras a la seguridad, porque somos bien conscientes de la amenaza pues de que el terrorismo yihadista en fin, supone para España y para toda Europa, pero para España de una manera especialmente singular. Ahora mismo hemos vivido hace poco pues con enorme dolor los atentados en Francia, en Túnez, estamos al lado de ese tipo y España ha sido frecuentemente pues objeto de amenazas de estos grupos yihadistas. Por lo tanto, en fin, el dotar a las fuerzas de seguridad de unos mejores instrumentos para controlar esto, no creo que suponga, desde luego, ninguna mordaza, ninguna amenaza a la libertad de los españoles, y es más, creo que la inmensa mayoría de los españoles, que son ciudadanos de bien, están dispuestos a aceptar esas molestias que pudiese organizarlo en favor de que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad puedan hacer un trabajo efectivo.